Esto no es una presidencia segura. Un presidente que dice tenerlo todo bajo control no convoca una reunión de emergencia en la oficina oval porque sí. Según el contenido, Donald Trump se reunió de urgencia con altos funcionarios de su administración, mientras al mismo tiempo crecían llamados públicos a su destitución, incluso desde sectores identificados como parte de su base. Hecho, el video describe ese momento como pánico dentro de la Casa Blanca y lo presenta como una crisis existencial para el régimen. La contradicción es evidente. En público, fuerza. En privado, alarma. Y esto te afecta a ti porque cuando el poder entra en modo defensivo, las decisiones dejan de ser graduales y pasan a ser reactivas. Inferencia. No estamos viendo un episodio aislado, sino una señal temprana de algo más grande. Aquí viene el giro que lo cambia todo. Después de esa reunión, el tono de Trump hacia líderes locales pasó de amenazas y ataques a mensajes de cooperación. Ese cambio no es casual, es una pista. Y entender por qué ocurre ahora revela lo que realmente está en juego. Lo que ocurrió después de esa reunión no puede leerse como un hecho aislado. Hecho, según el contenido, tras el encuentro de emergencia en la oficina oval, Trump publicó mensajes afirmando que tuvo una muy buena conversación con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y que su funcionario Tom Homan se reuniría con él al día siguiente. También difundió un mensaje similar sobre el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Pero aquí está el contexto clave. Apenas días antes, el propio Trump y su entorno los habían atacado públicamente. Los habían insultado y habían pedido que fueran procesados. El encuadre cambia por completo cuando ves esto como parte de un patrón. No es coherencia, es ajuste, inferencia. Cuando el discurso pasa tan rápido de amenaza a conciliación, no es liderazgo estratégico, es contención de daños. Y aquí viene la pregunta que reordena toda la historia. ¿Qué ocurrió entre bastidores para forzar ese giro tan brusco? Porque este no es solo un mensaje amable, es una señal de que algo presionó lo suficiente como para obligar a recalibrar el poder en tiempo real. Y eso prepara el terreno para lo que viene después. Aquí es donde aparece la primera prueba dura. Hecho. Mientras la Casa Blanca intenta proyectar calma, el propio ecosistema mediático alineado con Trump empieza a mostrar grietas en cámara. En Newsmax, un presentador observa una imagen y dice, ¿eso parece un arma? Creo que sí, un poco. Es un teléfono. Ese momento importa porque no es un error menor. Es confusión transmitida en tiempo real a millones de personas. Luego, en Fox, Kash Patel afirma, apoyamos plenamente la segunda enmienda, pero no es inteligente salir con un arma completamente cargada. En referencia a los hechos en Minnesota, las palabras son medidas, pero el mensaje es restrictivo. Inferencia. Cuando un gobierno que se presenta como absolutista de derechos empieza a hablar de lo que no es prudente, algo está cambiando bajo presión. Y ahora nota lo que no se dijo. No hubo una negación clara de los abusos denunciados. No hubo una explicación completa de los hechos. Solo cautela, ambigüedad y control del daño. Aquí es donde la historia empieza a tensarse, porque cuando el discurso se vuelve defensivo, normalmente es porque la siguiente revelación ya viene en camino. Y entonces la situación deja de ser solo política y empieza a volverse institucional. Hecho. Después de la reunión de emergencia, el contenido describe movimientos caóticos dentro del aparato del poder. Se menciona la posible degradación o destitución de Greg Bevino como jefe de la patrulla fronteriza, aunque nadie logra explicar con claridad qué ocurrió realmente. Todo es desorganizado, turbio y confuso, según el relato. Al mismo tiempo, la presión no viene solo de adentro. Externamente, el expresidente de la FIFA, Sepp Blatter, lanza un mensaje directo. Pide a los aficionados que no viajen a Estados Unidos para el Mundial. Manténganse alejados, dice. Eso no es retórica menor, es reputación internacional en juego. Inferencia. Cuando una crisis interna empieza a generar advertencias desde fuera del país, el problema ya no es controlable solo con comunicados. Y aquí ocurre algo que marca un precedente inquietante. El Museo del Holocausto de Estados Unidos publica un comunicado condenando comparaciones políticas actuales con el nazismo justo después de que Trump reestructurara su junta directiva. Esto normaliza que instituciones históricas entren al fuego político.
Y cuando eso pasa, la línea ya se cruzó. La historia no se calma aquí, se acelera. Y entonces las crisis empiezan a apilarse, una encima de otra, sin dar tiempo a respirar. Hecho. Mientras todo esto ocurre, incluso figuras republicanas comienzan a romper filas. El congresista Blake Moore, vicepresidente de la Conferencia Republicana en la Cámara, declara tras revisar el caso de Alex Jeffrey Prey que claramente requiere una investigación profunda y que no vio nada que respaldara la versión de que estuviera blandiendo un arma. Poco después, el senador John Curtis de Utah publica un mensaje aún más directo. Pide una investigación transparente e independiente y critica abiertamente la respuesta prematura del Departamento de Seguridad Nacional. Todo esto sucede en paralelo a un aumento documentado de muertes en centros de detención de ICE, mencionadas una por una en el contenido. Inferencia. Cuando aliados empiezan a exigir supervisión pública mientras el Poder Ejecutivo intenta cerrar filas, el control narrativo se rompe. La presión viene de demasiados frentes al mismo tiempo: medios, legisladores, instituciones, opinión pública. Nada de esto avanza lento. Todo ocurre a la vez. Y cuando un sistema entra en ese estado, la pregunta deja de ser quién tiene razón y pasa a ser mucho más peligrosa. What happens if this continues? Y en medio de todo esto, la historia deja de ser abstracta y aterriza directamente en tu vida. Hecho. El contenido enumera nombres concretos. Renee Nicole Good, Alex Jeffrey Prey. Más de 30 personas muertas el año pasado en centros de detención de ICE. Entre 7 y 9 más este año, según lo que ya se conoce. No son estadísticas lejanas. Son personas que entraron bajo custodia del Estado y no salieron con vida. Inferencia. Cuando un gobierno responde a estas muertes con mensajes contradictorios, cambios de tono repentinos y silencios estratégicos, el impacto no se queda en Washington. Se filtra hacia abajo, a comunidades, a familias, a trabajadores, a ciudadanos que dependen de que las instituciones funcionen con reglas claras. Y aquí es donde tú entras, incluso si nunca has pisado un centro de detención. Porque cuando el poder actúa sin coherencia, la incertidumbre se normaliza. Nadie sabe qué versión creer, qué regla aplica hoy o quién será el próximo daño colateral. Si esta sensación te resulta familiar, dilo en los comentarios. Porque esa normalización es exactamente lo que permite que todo lo anterior siga avanzando sin freno. Aquí es donde hay que ir más allá del ruido y mirar el mecanismo. Hecho, según el contenido, mientras se acumulan muertes, comunicados contradictorios y llamados a investigaciones, el sistema sigue funcionando casi en piloto automático. ICE, la patrulla fronteriza, el aparato mediático alineado y la recaudación política continúan operando al mismo tiempo. Trump envía correos a sus propios seguidores diciendo: "Has sido auditado por Trump", creando urgencia y miedo para extraer dinero, mientras datos externos muestran un aumento del desempleo de largo plazo y señales de enfriamiento económico. Inferencia: esto no es caos accidental. Es un modelo que sobrevive a base de presión constante, miedo, distracción y velocidad. Cuando todo pasa a la vez, nadie puede detenerse a exigir respuestas completas. El espectáculo sustituye a la rendición de cuentas. Y aquí está la parte inquietante. No hace falta que el sistema sea coherente para ser efectivo. Solo necesita que la atención esté fragmentada y que la crisis nunca se enfríe. Por eso nada se resuelve del todo, porque resolverlo rompería el motor que lo mantiene en marcha. Y cuando entiendes eso, la historia deja de ser sobre una sola reunión de emergencia y se convierte en algo mucho más grande. Y ahora la historia entra en su fase más inestable, lo que podría pasar a continuación. Hecho, el contenido muestra dos fuerzas moviéndose al mismo tiempo. Por un lado, Trump y su entorno aceleran mensajes, recaudación agresiva, control narrativo y gestos de conciliación selectiva, como las llamadas a líderes locales tras haberlos atacado. Por otro, crecen las grietas, republicanos pidiendo investigaciones, instituciones reaccionando, aliados internacionales tomando distancia y la opinión pública presionando desde múltiples frentes. Ninguna de estas trayectorias se ha impuesto todavía. Inferencia: desde aquí, el camino se bifurca. Una posibilidad es que el aparato logre contener la crisis, diluirla con ruido,
tiempo y nuevas controversias hasta que la atención se desplace. La otra es que una sola pieza más, un testimonio, un video, una investigación formal, incline el equilibrio y haga imposible volver atrás. Lo inquietante es que ambas opciones ya están en movimiento. No es una decisión futura. Es una carrera en tiempo real. Y cuando dos dinámicas opuestas avanzan a la vez, el próximo movimiento casi nunca lo decide quien grita más fuerte, sino el detalle que nadie logra controlar. Ese detalle todavía no ha aparecido, pero ya se está formando. Todo esto se puede resumir en una sola idea que cambia cómo ves la historia. Hecho, el contenido no muestra a un gobierno avanzando con un plan claro, sino reaccionando. Reuniones de emergencia, cambios bruscos de tono, mensajes contradictorios, presión interna, críticas externas y una narrativa que se ajusta sobre la marcha. Inferencia. Lo que estás viendo no es fortaleza en crisis, sino poder tratando de mantenerse en equilibrio mientras el suelo se mueve debajo. La reunión en la oficina oval no fue el centro de la historia, fue la señal de que el control ya no es absoluto y de que cada nuevo evento puede inclinar la balanza. Si algo queda claro es esto: cuando el poder empieza a actuar como si estuviera siendo observado desde todos los ángulos, es porque sabe que el margen de error se ha reducido y ese margen no vuelve a ampliarse solo. La próxima pieza de información, la próxima reacción institucional o la próxima fractura interna no va a cerrar este capítulo. Va a abrir el siguiente, y si quieres entenderlo antes de que estalle, este es el momento de seguir, porque la historia no se está acabando, apenas está entrando en su fase más peligrosa.